Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. Chapter 21. End of the Battleway Mission. Es más que simplemente poco pacífico. Es un infierno en la Tierra. Nadie puede quedarse al margen. Makoto se apoyó contra un árbol, mirando al líder rebelde. Pero ¿cuántas personas realmente calificadas para resistir el destino en todo el mundo shinobi? Se pueden contar con los dedos de una mano. Ah, cierto, añadió con naturalidad. Me refiero a la Cuarta Gran Guerra Ninja. Si te refieres a 20 años después, bueno, para entonces, todos se convierten en esclavos del destino. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Makoto, Meiterumi sintió que la oscuridad se cerraba nuevamente. Primero, fue la oscuridad personal de estar soltero para siempre. Ahora, era la oscuridad del mundo entero la que estaba siendo destruida. Después de escuchar la cinta de borrachos anterior, asumió que la amenaza era Uchiha Madara. Pero por el tono de Makoto, parecía que Madara era solo el acto de calentamiento. Entonces, ¿el legendario fantasma de Uchiha ni siquiera es el jefe final? Aquí. Makoto le lanzó un pergamino. Esta es una copia de las reformas institucionales que escribí para el país de las olas. Échale un vistazo cuando tengas tiempo. Para un Kage, proteger la aldea está en su descripción del trabajo, sermoneó Makoto, con la voz seria. Sin el poder de proteger tu hogar, no importa cuánto te quieran. Acabarás arrodillado en las ruinas, llorando sobre los cadáveres de tus camaradas, incapaz de hacer nada más que gritar. Mei desenrolló el pergamino y examinó su contenido. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la reestructuración administrativa. Una cosa más, Makoto señaló una sección específica. Ese tiempo extra que te genera la eficiencia no debería usarse solo para entrenar. Necesitas reservar tiempo para descansar. ¿Eh? ¿Por qué? Mei levantó la vista, confundida. Ella esperaba que él dijera. Usa cada segundo que estés despierto para prepararte para el apocalipsis. Mantener la salud física y mental es fundamental, dijo Makoto encogiéndose de hombros. Un Mizukage agotado es un Mizukage inútil. Lo que quité de la agenda fue solo trabajo inútil y sin sentido. Espera, Mei entrecerró los ojos al leer el pergamino. ¿Por qué hay tantos capítulos aquí sobre gestión y restricción del poder del Daimyo? Ah, ¿eso? Makoto sonrió con suficiencia. El país de las olas no tiene daimyo. Entonces, ¿esta sección es inútil para ellos? ¿Para ellos? Sí. ¿Pero para ti? Diría que es muy relevante. Mientras Makoto estaba charlando tranquilamente sobre política y equilibrio entre vida laboral y personal, Itachi estaba ocupado haciendo de apoyo. La batalla entre los rebeldes y el cuarto Mizukage fue intensa. Itachi se mantuvo al margen, lanzando ocasionalmente un shuriken para desviar un golpe letal o usando un clon de cuervo para apartar a un rebelde del alcance de un jutsu. Al principio, los ninjas de Kirigakure desconfiaban del infame pícaro de Konoha. Pero después de salvarles la vida una docena de veces, dejaron de mirarlo y se centraron en Yagura. Romper el genjutsu en el cuarto Mizukage fue un momento histórico para Kiri. Honestamente, después de la era de la niebla sangrienta, la fuerza de la aldea se había desplomado. Pensándolo bien, la lógica subyacente de su examen de graduación era fundamentalmente errónea. Trataron a los ninjas como insectos Gu. Los pusieron en un frasco, dejaron que se mataran entre ellos y se quedaron con el sobreviviente. El problema es que los humanos no somos insectos. Si un insecto se come a otro, gana energía. Pero si un ninja mata a su compañero de clase, no absorbe su chakra. Tomemos a Zabuza. Masacró a toda su generación. Claro, demostró ser el más fuerte, pero ¿y si hubiera perdido un ojo o un brazo en el proceso? Incluso si ganara, un genio lisiado aporta menos poder de combate a la aldea que un escuadrón completo de chunin sanos. Al eliminar su propia reserva de talentos, la niebla se había debilitado hasta el punto de necesitar ayuda de terceros solo para solucionar su propia crisis de liderazgo. Mientras tanto, en la capital del país del agua. Kisame y Zabuza ya se habían infiltrado en el palacio. El daimyo tenía guardias, samuráis, ninjas privados, lo que fuera, pero contra un monstruo de la niebla oculta y el demonio de la niebla oculta, ni siquiera tenían tiempo de gritar. Encontraron al daimyo del agua sumergiéndose en una fuente termal privada. El vapor era denso, hecho aún más denso por el jutsu de niebla oculta de Zabuza. Ni siquiera podías ver tu propia mano delante de tu cara. Ocurrió en total silencio.
Zabuza era un maestro del asesinato silencioso. Kisame no era precisamente conocido por su sutileza, pero cuando eres mucho más fuerte que tu oponente, no necesitas ser silencioso, solo necesitas ser rápido. Cortar. Aplastar. Fue una purga total. No solo el daimyo. Sus hijos, sus sobrinos, sus consejeros, incluso sus perros de aspecto estúpido. Kisame y Zabuza fueron minuciosos. No dejaron a nadie calificado para heredar el trono. Nadie para reunir a los leales. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que pasó, la sangre en las aguas termales estaría fría. La noticia tardaría días en difundirse y, para entonces, el vacío político sería irreversible. Eliminar al daimyo fue la orden de Makoto. Pero Kisame y Zabuza decidieron hacer una limpieza completa. Persiguieron a los ministros corruptos que Makoto había señalado como obstáculos antes de desaparecer finalmente en la noche. Un día después. El grupo se reagrupó en el puente inacabado en la Tierra de las Olas. Estratega, sonrió Kisame, apoyando a Sameada en su hombro. Recuerda llamarme para tareas como esta la próxima vez. Eso fue, refrescante. A pesar de su apariencia de tiburón, Kisame no mataba por la emoción como lo hacía Idan. Idan era un loco religioso. La satisfacción de Kisame vino del propósito. Por primera vez, sintió como si su espada estuviera cortando las mentiras del mundo en lugar de imponerlas. Se sintió real. ¿Todo salió bien en Kirigakure? Preguntó Zabuza, mirando a Itachi y Makoto. Ayudé a los rebeldes a liberar al cuarto Mizukage del Genjutsu, informó Itachi obedientemente. En cuanto al resto, no estoy seguro. Dudó mientras miraba a Makoto. ¿Qué quieres decir con no estoy seguro? Zabuza frunció el ceño. Mientras yo peleaba, explicó Itachi con expresión seria, el estratega estaba charlando con una ninja de la niebla. Al terminar la batalla, le dio un pergamino y se fue. Zabuza miró fijamente a Makoto. Ella es la futura quinta Mizukage, afirmó Makoto claramente. Eso hizo callar a todos. Si estaba negociando con el futuro líder de la aldea, entonces no había nada más que cuestionarle. Makoto no solo le había dado a Meiterumi consejos de recién, también le dio la hoja de ruta para alcanzar el poder. Una vez que Yagura despertara y se diera cuenta de lo que había hecho, los asesinatos, la tiranía, la niebla de sangre, la culpa lo aplastaría. Era una buena persona en el fondo. No querría seguir siendo un Mizukage. Él dimitiría. Para asegurarse de que Meiterumi tomara el sombrero en lugar de algún anciano conservador como Genshi, necesitaba una base de poder. Necesitaba las bestias con cola. El consejo de Makoto fue simple. Ve a hablar con el Jinchuriki de 6 colas, Utakata. No lo caces. No luches contra él. Solo habla. El mundo ninja es extraño. La gente usa los puños cuando debería usar palabras, y palabras cuando debería usar los puños. Utakata era razonable. En la línea temporal original, quería regresar a la aldea, pero Pain lo atacó antes de que pudiera hacerlo. Si Mei se acercara a él con una rama de olivo en lugar de un escuadrón de la muerte, regresaría. Y con un Jinchuriki perfecto respaldándola, el ascenso de Mei sería imparable. Muy bien, aplaudió Makoto, señalando el final del infieme. Zabuza, Aku. Quédense aquí y desarrollen la aldea de las olas como es debido. Si se topan con un obstáculo, envíen un mensaje al cuartel general. Comprendido. Justo cuando se preparaban para partir, Itachi se detuvo. Levantó su mano derecha mientras el anillo en su dedo vibraba. Kisame miró hacia abajo. Su anillo también estaba activo. Tenemos una situación, dijo Itachi con voz monótona. ¿Qué pasó? Preguntó Makoto. Es de Idara, dijo Itachi, levantando la vista. Regresó a Iwagakure, y quedó atrapado. Comentario 1. Votar Chapter 22. Chapter 22. Kakashi, are you obsessed with watching porn? Dile al líder que no se preocupe. El Tsuchikage trata de Deidara como a su propio nieto rebelde. Aunque lo atrapen, no pasa nada. Solo recuérdale a Deidara que no se deje llevar y se autodestruya por vergüenza. Después de ordenarle a Kisame que transmitiera el mensaje, Makoto se preparó para abandonar la Tierra de las Olas. Kisame e Itachi, al no tener otras tareas urgentes, decidieron quedarse allí por un rato. La Tierra de las Olas era estratégicamente perfecta. Situada entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Quedarse aquí les permitió proteger la nueva base mientras recopilaban información de ambas naciones principales. Kisame quería supervisar el caos que se desarrollaba en Kirigakure después del golpe.
Itachi, como era de esperar, quería estar lo suficientemente cerca para verificar cómo estaba Sasuke en Konoha. Makoto partió solo una vez más. Necesito encontrar una manera de conseguir la técnica del dios del trueno volador, murmuró, caminando con dificultad por un camino de tierra. Incluso si no puedo aprender el jutsu principal, la técnica de formación del trueno volador sería una salvación. Ya le molestaban los tediosos tiempos de viaje. Entre las 5 grandes naciones, los objetivos más fáciles para la cooperación eran actualmente Kirigakure y la pronto reformada Sunagakure. Ambos pueblos estaban a punto de sufrir un cambio de liderazgo. Los viejos y testarudos Kage estaban de camino a su salida, o ya estaban muertos, y los nuevos líderes estarían desesperados por estabilidad. Además, a diferencia de Konoha, su política interna no era un nido de ratas de corrupción. Solo pensar en Koharu y Omura, los 2 consejeros de Konoha que lograron sobrevivir desde la era del primero Kage hasta la era de Boruto, hizo que Makoto quisiera reír. El viejo dicho los malvados viven 1000 años no era solo una metáfora en Konoha. Geográficamente, Amegakure estaba cerca de la Tierra del Viento, por lo que cooperar con Suna no sería una pesadilla logística. Pero la Tierra del Agua, eso sí que era un problema. Estaba separada de Amegakure por todo el país del fuego y una franja de océano. Coordinarse con Meiterumi sería un fastidio sin transporte instantáneo. El dios del trueno volador era notoriamente difícil de dominar, pero la formación del trueno volador, esa estaba diseñada para el soldado promedio. Si 3 guardias aleatorios de nivel Genma en Konoha pudieran aprenderlo, la barrera de dificultad no podría ser tan alta. Konoha. El equipo 7 regresó a la aldea, exhausto pero victorioso. Kakashi presentó el informe de la misión y recibió su pago. Ramen. Ramen. Voy a comprar las tazas instantáneas de miso y cerdo de edición limitada. Animó Naruto, bailando alrededor del escritorio de misiones. Kakashi suspiró, mirando a su hiperactivo alumno. Naruto, no compres fideos instantáneos. Estás creciendo. Los invitaré a todos a una barbacoa esta noche. Sacudió el sobre con rollo que acababa de recibir. En serio. Los ojos de Naruto brillaron. ¡Viva Kakashi-sensei! Después de un momento de celebración, los 3 genin abandonaron la oficina del Hokage, dejando a Kakashi solo con el tercero. La actitud de Kakashi cambió instantáneamente. Sandaime-sama, necesito informarle los detalles de la misión. Se intensificó, significativamente. Explicó el salto de la misión de rango C a rango A, el encuentro con Zabuza y la interferencia inesperada del grupo Makoto. Al escuchar el relato, Hiruzen Sarutobi no mostró ningún miedo. Dio una lenta calada a su pipa y el humo se enroscó alrededor de su curtido rostro. Kakashi, parece que confiarte a Naruto y Sasuke fue la decisión correcta. Lo manejaste bien. Sandaime-sama, hay una cosa más. Kakashi dudó. Había dudado si informar sobre esto, pero las palabras de Makoto eran demasiado específicas como para ignorarlas. Aunque intentaran ocultarlo, secretos como este solían filtrarse. También nos encontramos con Uchiha Itachi. Se ha unido a una organización. ¿Oh? Los ojos de Hiruzen se entrecerraron levemente, aunque su expresión permaneció tranquila. Él era una de las pocas personas que sabía la verdad. Fue él quien envió a Itachi a infiltrarse en Akatsuki como espía. Itachi usó Genjutsu para contenerme, continuó Kakashi. Pero su compañero, habló con Sasuke. Le contó cosas sobre la historia del clan Uchiha. Kakashi le contó todo lo que Sasuke le había contado. Indra, Asura, la tabla y el método para la evolución del Sharingan. Asura. Indra. Incluso Hiruzen, el profesor del mundo Shinobi, nunca había escuchado estos nombres. Pero cuando se mencionaron a Hashirama y Madara, se enderezó. ¿Madara se fusionó con el poder de Hashirama? ¿De dónde sacaron esta información? Hiruzen dio una profunda calada a su pipa, frunciendo el ceño. No estaba seguro de si este compañero le estaba contando a Sasuke la historia real o simplemente lo estaba manipulando. Pero mientras Kakashi hablaba sobre la conexión entre Naruto y Sasuke, el ceño de Hiruzen comenzó a relajarse. ¿Sandaime-sama, cree que lo que dijeron es cierto? Preguntó Kakashi. Kakashi, el contenido de la historia no importa, dijo Hiruzen exhalando una nube de humo. El motivo sí importa. El propósito principal de esas historias fantásticas era simplemente empujar a Sasuke a obtener el poder de Naruto. Hiruzen se reclinó en su silla. Jiraiya me contó una vez sobre una profecía del gran sapo Sapo. Dijo que el alumno de Jiraiya sería el niño de la profecía que cambiaría el mundo.
Pensábamos que era Minato, pero ahora, si Naruto se convierte en alumno de Jiraiya, encaja a la perfección con la descripción. Junto con la longevidad de Uzumaki y el 9 colas, Naruto es una potencia inagotable. Incluso ignorando esa tontería de Asura, su chakra por sí solo es un recurso codiciado. Los ojos de Hiruzen se agudizaron. Había conectado los puntos y al final de su análisis, Hiruzen pensó en un nombre. Orochimaru. Sandaime-sama. Kakashi parpadeó. Esto huele a planes de Orochimaru, dijo Hiruzen con gravedad. Desertó precisamente porque lo pillé investigando células de Hashirama y experimentando con cuerpos. Esta explicación le encaja a la perfección a Orochimaru. Lo que él llama buenas intenciones no es más que su engaño. Además, Orochimaru ha estado en silencio últimamente. Es muy probable que también se haya unido a esta organización. Entonces, ¿cuál es su objetivo? El cuerpo de Sasuke. O quizás tanto Sasuke como Naruto. Punto punto punto. Kakashi sintió un escalofrío recorrer su columna. Su admiración por el tercer Hokage creció. Ni siquiera había considerado a Orochimaru. Pero tenía todo el sentido. Los experimentos biológicos, el conocimiento prohibido, la obsesión por los Uchiha, Hiruzen había analizado la situación sin esfuerzo. En realidad, si Makoto supiera esto, también habría admirado a Hiruzen. El anciano había logrado equivocar completamente el proceso, equivocar completamente al culpable y equivocar completamente el motivo. Pero de alguna manera llegó a la respuesta correcta a una pregunta totalmente diferente, que Orochimaru quería a Sasuke. Fue una clase magistral de genialidad accidental. Espere un momento, Sandaime-sama. Kakashi recordó de repente el chiste. Había una última parte. El hombre le dio a Sasuke dos opciones para obtener este poder. Una implicaba dañar a Naruto, probablemente el trasplante de células. ¿Y el otro? El otro, Kakashi se frotó la nuca con expresión incómoda. Le dijo a Sasuke que necesita ingerir el semen de Naruto a diario. Específicamente, lo llamó beber su leche. Hiruzen se congeló, con la pipa a medio camino de su boca. Uno parecía completamente confundido. ¿De qué estás hablando? Kakashi, dilo otra vez. Le dijo a Sasuke, que bebiera la leche de Naruto. Todos los días. Punto punto punto. Punto punto punto. Después de confirmar que no lo había escuchado mal debido a su avanzada edad, Hiruzen cayó en un largo y profundo silencio. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y cansado. Kakashi, Hiruzen miró a su Jonin de élite con lástima. ¿Has estado leyendo demasiadas novelas para adultos de Jiraiya últimamente? ¿El estrés finalmente te ha hecho perder la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción? Hiruzen negó con la cabeza. ¿Beber leche? Eso sonaba a una mala trama de Icha Icha Paradise. Pensando en el estado mental de Kakashi, Hiruzen decidió que probablemente debería reducir sus propios hábitos de lectura. Tal vez debería limitarse a usar la bola de cristal para echar un vistazo al interior de la casa de baños. Al menos eso era real. Comentario 1. Votar Chapter 23. Chapter 23. Tereare Hirlsneardi. No, Sandaime-sama, créeme. Eso es lo que dijo. Kakashi agitó las manos, luciendo genuinamente angustiado. ¿Qué tiene esto que ver con el paraíso Icha Icha? Además, ni siquiera hay escenas así en los libros. Es cierto, Hiruzen se acarició la barba pensativo, asintiendo. Las novelas de Jiraiya tratan exclusivamente de hombres y mujeres. Entonces, ¿de verdad no fue algo que te inventaste? Así que usted también los ha leído, Sandaime-sama. El ojo de Kakashi se movió debajo de su máscara. El hecho de que el Hokage supiera el contenido específico del libro obsceno de Jiraiya era preocupante. No te concentres en detalles sin importancia, Kakashi, tosió Hiruzen, agitando la mano con desdén. Ya que insistes, es posible que el traidor Orochimaru haya logrado algún resultado extraño en su investigación. En cualquier caso, este método no le hará daño a Naruto. Beber leche es inofensivo. Probarlo no nos costará nada. Hiruzen se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Kakashi, te dejo este asunto a ti. Pero recuerda, vigílalo de cerca. Si ocurre alguna anomalía, como si a Sasuke le salen branquias o escupe serpientes, detente de inmediato. ¿Ah? Yo. Está bien entonces. Kakashi aceptó la misión de mala gana. Pensó que informarle esto al Hokage le pasaría el dolor de cabeza a otro. En cambio, lo asignaron como supervisor oficial del protocolo de la leche.
Buenas noches, Yakinikuku. Después de que los cuatro disfrutaron de una satisfactoria comida de barbacoa, Kakashi detuvo a Sasuke antes de que se separaran. Le entregó al niño un termo y un trozo de papel arrugado. Esta es una receta que, encontré, dijo Kakashi, apartando la mirada. Polvo de membrillo y raíz de loto. Espesa los líquidos. El termo contiene un lote que intenté preparar. Sasuke Kakashi puso una mano sobre el hombro de su alumno, con una expresión dolorosamente incómoda. Si de verdad quieres usar ese método, puedes beber una taza de esto al día. Tiene una textura similar. Una vez que te acostumbres a tragar algo viscoso, la comida real podría ser psicológicamente más fácil de manejar. En realidad quería decir, quizás deberíamos clavarle una aguja a Naruto. Pero Sasuke no tenía tales preocupaciones. Gracias, Kakashi. Sasuke tomó los artículos con un gesto solemne y se dirigió a casa, con el rostro lleno de determinación. Kakashi lo vio irse y luego suspiró profundamente. No estaba seguro de si creer en la historia de Makoto o en el análisis de Hiruzen. Pero mejorar la fuerza nunca estuvo mal. Primero, necesito examinarme la vista, pensó Kakashi, tocándose el ojo izquierdo. Mañana por la mañana, a las fosas sépticas. Kirigakure. Después de que la rebelión tuvo éxito, Yagura recuperó la conciencia. Al darse cuenta de que lo habían manipulado durante años y había arruinado su amado pueblo, renunció inmediatamente. Se mudó a una cabaña remota junto al mar para recuperarse, aunque todos sabían que su cuerpo, devastado por años de tensión y trauma mental de la bestia con cola, no duraría mucho más. Mientras tanto, Meiterumi no perdió el tiempo. Siguiendo el consejo de Makoto, se acercó directamente al anciano Genshi y le manifestó su intención de convertirse en el quinto Mizukage y reformar la aldea. Genshi se sorprendió. Conocía a Mei. Era extrovertida por fuera, pero pasiva por dentro, y solía dudar al tomar decisiones importantes. Esta actitud proactiva era nueva. Genshi no se negó. De hecho, aceptó con gusto. De todos modos, ya la había estado preparando para el papel. Esto solo aceleró el proceso unos cuantos años. Soy demasiado mayor para esto, se rió Genshi, prometiendo avisar al daimyo al día siguiente. Al regresar a casa, Mei se desplomó en su cama. Había sido un día largo. Sacó la cinta del bolsillo. La curiosidad la carcomía. Quería saber más sobre el futuro, quizá obtener más información política. Ella presionó el botón de reproducción. Al oír a su yo futuro insultarse nuevamente por ser una anciana soltera, Mei hizo una mueca. Tomó un bloc de notas y empezó a transcribir el audio. Pasarlo a texto podría revelar pistas ocultas. Ella escuchó hasta la parte donde pensó que terminaba. Extendió la mano para detener la cinta, pero luego se dio cuenta de que todavía quedaba más banda magnética. ¿Hay más? ¿Por qué Makoto no la dejó escuchar hasta el final? Mei, curiosa, dejó que la cinta siguiera rodando. ¿No te acabo de contar sobre esto? En aquel entonces, Madara realizó el Tsukuyomi infinito, Hip. Todos entraron en un hermoso sueño, soñando con lo que más deseaban. Mei se inclinó. Esta fue información vital sobre la técnica definitiva del enemigo. Soñé que me casaba, y el novio, Hip, se parecía exactamente a ti. Hacer clic. Mei presionó el botón de parada. Su cara se puso roja como un tomate. Se le puso la piel de gallina en los brazos. ¿Qué carajo es esto? ¿Su yo del futuro realmente soñó con casarse con Makoto? ¿O solo estaba coqueteando con él en ese bar, borracha? ¿O tal vez? La frase no te lo acabo de decir. Implicaba que ella ya le había confesado esto antes de que comenzara la grabación. Mei enterró su cara en la almohada, pateando sus piernas con frustración. No es de extrañar que Makoto lo registrara como prueba. Si ella se despertara sobria y lo acusara de aprovecharse de ella, él simplemente reproduciría esta cinta y destruiría su dignidad. Estoy realmente tan desesperado en el futuro. Después de 5 minutos de gritar en su almohada, Mei se calmó. Tenía que saber el resto, así que presionó reproducir nuevamente. Lo que vino después fue aún peor. La voz de Makoto preguntó. Entonces, ¿tuviste un baby shower en tu sueño? Su yo futuro rió borracha. No seas tonta. La gente no puede imaginar cosas que nunca ha visto. No sé cómo es un bebé. La mejor parte del sueño, fue descubrir que todas las demás kunoichi también estaban solteras. Me reí de Tsunade por ser una vieja bruja. Ja. Y Kurotsuchi, Sanui, Temari, todos estaban celosos de mi boda. Meiterumi.
Lo que ella pensó que sería una tragedia romántica resultó ser una mezquina fantasía de poder sobreganar un concurso de bodas contra otras mujeres solteras. Este Tsukuyomi infinito, en realidad suena bastante bien, murmuró Mei, mientras una pequeña risa escapaba de sus labios. Uno por supuesto que estaba bromeando. Un sueño es solo un sueño. Ella extrajo la cinta y la colocó cuidadosamente en su cajón. Ella apagó la luz. A partir de mañana, olvídate de los hombres. Olvídate del matrimonio. Entrégate al pueblo. 1. A Megakure. Makoto había regresado. Los miembros principales, Konan, Sasori, Zetsu y Makoto, se reunieron para una reunión. Deidara se había vuelto rebelde y quedó atrapado en Iwagakure. Sasori no lo sabía al principio, pero a pesar de su discurso de no tengo corazón humano, había venido a ver si podían rescatar a su malcriado compañero. Zetsu informó su éxito. Habían recogido material biológico, sangre y cabello, de sus objetivos en todos los pueblos principales. Incluso el Tsuchikage, Onoki, había sido probado. Si queremos rescatar a Deidara, dijo Makoto, podemos usar las muestras. Esta es una oportunidad para que Idan brille. Para lograr la disuasión Idan, necesitamos una demostración pública, dijo Zetsu Negro con voz áspera. La gente necesita saber qué hace su habilidad para temerla. ¿De verdad es buena idea exponernos tan proactivamente? Preguntó Zetsu Blanco. Zetsu Negro tiene razón, asintió Makoto. ¿Sabes por qué los pies son más blancos que la cara y las manos? Porque siempre están ocultos. Entonces, ¿por qué el pene en tus pantalones está tan oscuro? Replicó Zetsu Blanco al instante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Idan, que acababa de cruzar la puerta, se quedó paralizado. ¿De qué demonios están hablando? Hay una chica aquí. Chilló Idan, señalando a Conan. PFFT. Una niña. El rostro de Conan permaneció frío, pero miró a Makoto con enojo. Estratega. ¿Podrías explicarme qué piensas sobre la palabra chica? Makoto no pudo evitar reír. Nada. Solo pensaba que, en comparación con las chicas jóvenes, prefiero a las mujeres mayores. 3 recuperó la compostura rápidamente. Mientras tanto, los hombres planta seguían discutiendo. Zetsu Blanco le explicó la metáfora de Makoto, los pies son blancos porque están ocultos, a Idan y le pidió su opinión. Idan se acarició la barbilla pensativo. Tiene sentido. Los pies suelen ser más pálidos. ¿Verdad? Dijo Zetsu Blanco con aire de suficiencia. Pero entonces, si esconderse te vuelve blanco, ¿por qué Zetsu Negro es tan oscuro? Se esconde todo el tiempo. Porque es padrastro. Respondió Idan sin dudarlo. Zetsu Negro sintió que su rostro negro de alguna manera se oscurecía aún más. Una cosa era que Idan fuera un idiota. Pero que Zetsu Blanco lo destrozara. Eso fue un golpe bajo. ¿Y qué pasó con cuidar nuestro idioma delante de la niña? Comentario 1. Votar Chapter 24. Chapter 24. The Vanishing Planetary Devastation. Vamos, Conan. Podemos encargarnos de esto nosotros mismos. Makoto hizo un gesto de desdén ante la disputa entre Idan, Zetsu Blanco y Zetsu Negro. Zetsu Negro, recuerda estar atento a los mensajes del anillo. Cuando sea necesario, dile a Idan que inicie su ritual. La precisión es clave. Comprendido. La voz ronca de Zetsu Negro reconoció la orden. Un momento después, un pergamino emergió del suelo, empujado hacia arriba por la red de raíces. Esto no contenía sangre almacenada, sino un jodido catálogo de sangre. Para que la disuasión Idan funcionara, necesitaban saber exactamente de quién era la sangre en cada vial. Amenazar con matar a un Chunin cualquiera no asustaría a un Kage. Pero amenazar con matar a su nieta. Funcionó a la perfección. Los clones de Zetsu Blanco habían pasado días etiquetando miles de muestras. Era un trabajo tedioso, pero eran la mano de obra perfecta. Así como Uchiha Madara creía que Zetsu Negro era su voluntad, Uchiha Obito creía que el ejército de Zetsu Blanco era su creación usando células Ashirama. Ambos estaban equivocados. Los Zetsus blancos fueron en realidad víctimas del antiguo Tsukuyomi infinito, transformado por Kaguya Otsutsuki hace eones. Obedecieron primero a Kaguya y después a Zetsu Negro. Madara y Obito solo tenían privilegios de administrador porque Zetsu Negro se los permitía. Makoto consideró insinuarle esto a Zetsu Negro pronto. Como combatientes, los Zetsus blancos eran forraje mediocre. Pero, como fuerza laboral, no comían, ni dormían, ni bebían, ni exigían salario. Eran el sueño capitalista por excelencia. Fuera de la cueva.
Quizás deberíamos ir Pain y yo, dijo Conan, con expresión preocupada. No puedes volar. Deidara quedó atrapado en Iwagakure, la aldea de piedra. El terreno era montañoso y peligroso. Más importante aún, el Tsuchikage, Onoki, podía volar. Deidara tenía superioridad aérea con sus pájaros de arcilla, lo que lo hacía difícil de atrapar. Pero contra Onoki, estaba en el suelo. Conan tenía sus alas de papel. Pain tenía la manipulación de la gravedad del camino de Va. Makoto, tenía piernas. ¿Por qué no me llevas, Conan? Sonrió Makoto sin pudor. Envuélveme en tu periódico como haces con tus enemigos. No me importa. Esa técnica restringe el flujo de chakra y sofoca al objetivo, dijo Conan secamente. Perfecto. No tengo chakra y puedo contener la respiración durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no te llevo en mis brazos? ¿En serio? ¿Qué tal si lo llevas como una princesa? No importa, suspiró Makoto al ver su expresión inexpresiva. En ese caso, llévame a ver al líder. Quiero hacer un experimento. ¿Un experimento? Conan parpadeó. Torre Amegakure. Conan llevó a Makoto, no como una princesa, desafortunadamente, a la torre más alta de la Villa de la Lluvia. Uno Nagato estaba sentado en su andador mecánico, luciendo frágil y esquelético. ¿Necesitas algo? Preguntó Nagato con voz débil pero autoritaria. Bueno, Nagato. Makoto lo miró de arriba a abajo. Quizás deberías usar un Jinchuriki y el camino preta para absorber chakra de la bestia con cola. Pareces capaz de matarte con una brisa fuerte. Gracias por tu preocupación, Nagato esbozó una leve y desconcertante sonrisa. Pero conozco mis límites. La muerte aún está lejos. Nagato, el estratega dice que necesita tu ayuda con un experimento, interrumpió Conan, volviendo la conversación al tema de los negocios. Ah, ¿sí? ¿De qué tipo? En realidad, Conan me corrigió Makoto. Cuando dije líder, me refería a dolor. El camino de Va. Sigue igual, dijo Nagato. El camino de Va, el cuerpo de Yaiko, entró por el balcón. ¿Cómo necesitas que coopere? Necesito que me ataques. ¿Qué? Nagato se quedó atónita. Usa Shinra Tensei. Golpéame con él. Nagato lo miró fijamente. ¿Era este tipo masoquista? ¿O tenía un Kekkei Genkai que requería un trauma para activarse? Mi habilidad actual se despertó al viajar por el espacio-tiempo usando un dispositivo Otsutsuki, explicó Makoto. Sospecho que el contacto con otros poderes relacionados con Otsutsuki podría desencadenar un nuevo despertar. Mientras hablaba, Makoto parpadeó y apareció instantáneamente al otro lado de la habitación. El Rinnegan es el ojo del sabio de los 6 caminos. Es puro poder de Otsutsuki. Quise probarlo con los ojos de Itachi antes, pero no tenía suficiente energía natural almacenada. Ahora estoy completamente cargado. Entendido, asintió Nagato lentamente. Cambiemos de sitio. No quiero destruir la torre. Campo de entrenamiento, afueras de Amegakure. Nagato, controlando el camino de Va de forma remota, se encontraba frente a Makoto en un claro amplio y fangoso. Dime cuando estés listo. Ven a mí. Shinra Tensei. Auge. Una pared invisible de fuerza repulsiva se estrelló contra Makoto, lanzándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. Se estrelló contra un árbol muerto y patinó sobre el barro. Makoto. ¿Estás bien? Conan voló al instante, con sus alas de papel listas para protegerlo. Estoy bien. Makoto se levantó, sacudiéndose el polvo del hombro. La energía natural refuerza mi resistencia. Además, Nagato se contuvo. Apenas fue una cosquilla. ¿Funcionó? La voz de Nagato vino del camino de Va. No. Makoto negó con la cabeza. ¿La especulación fue errónea o la potencia fue insuficiente? Presionó Nagato. Al ver esta escena, Conan sintió como si su equipo se hubiera reunido nuevamente, entrenando técnicas ninja juntos por su ideal compartido. La teoría es sólida, analizó Makoto, sintiendo la energía en su interior. Cuando me golpearon, sentí que el poder de mi cuerpo se agitaba. No es poder insuficiente en términos de daño bruto, no me falta poder, murmuró Nagato. Había asumido que solo necesitaba golpear más fuerte. Pero, al parecer, no era así. No importa. Dejémoslo así por hoy, dijo Makoto, sonriendo, volviéndose hacia Conan. Bueno, el despertar falló. ¿Me llevarás a volar para salvar a Deidara? Está bien entonces, tú, Nagato. ¿Qué estás haciendo? El grito de Conan cortó el aire. Miró horrorizada más allá de Makoto. El camino de Va de Nagato había juntado sus manos.
Una pequeña esfera negra vibrante se formó entre sus palmas, emitiendo una gravedad ominosa. Conan, hazte a un lado, ordenó Nagato. Makoto, creo en ti. Igual que creí en Yaiko. Seguro que lo lograrás. Chibaku Tensei. Nagato soltó la esfera negra. Esta flotó suavemente hacia Makoto y lo golpeó directamente en el pecho. En lugar de explotar, empezó a tirar. Un campo gravitacional aterrador estalló. El suelo se agrietó. Los árboles fueron arrancados de raíz. Rocas se desprendieron de la tierra. Todo empezó a flotar hacia arriba, atraído inexorablemente hacia el agujero negro incrustado en las entrañas de Makoto. El propio Makoto fue levantado del suelo, flotando hacia el cielo como el núcleo de la luna nueva. Makoto. Gritó Conan frenéticamente. Ella no sabía de qué entrar en pánico más. Si Nagato quemando su fuerza vital para usar su técnica definitiva, o Makoto a punto de ser aplastado dentro de una esfera de roca gigante. Sin embargo, ruido sordo. Plaf. La gravedad desapareció instantáneamente. Las rocas flotantes cayeron al lodo. Los árboles arrancados se derrumbaron y Makoto se puso de pie, aterrizando suavemente. Miró hacia abajo, hacia su abdomen. La esfera negra de Chibaku Tensei que había estado incrustada en su abdomen ahora había desaparecido por completo sin dejar rastro. Comentario 1. Votar Chapter 25. Chapter 25. Gravity Control. Parece que fue un éxito, jajaja. Nagato estaba empapado en sudor y jadeando, pero no podía evitar reír. Parecía incluso más feliz que Makoto. Realmente fue un éxito. Makoto dejó escapar una risa amarga y se desplomó en el suelo. Su cuerpo estaba completamente agotado. Cada célula clamaba por sustento, absorbiendo a diario la energía natural circundante como una esponja en el agua. Eso estuvo cerca. Todas las habilidades se pueden dividir en activas y pasivas. Las habilidades pasivas son como mejoras permanentes. No necesitas activarlas. Simplemente existen. Por ejemplo, Kaguya Otsutsuki era inmune a todo ninjutsu. Daba igual si la golpeabas con una bola de fuego o un rayo. Simplemente no funcionaba. Pero las habilidades activas requerían pensamiento consciente. Madara podía absorber jutsu con el Rinnegan, pero tenía que elegir hacerlo. Es por eso que fue golpeado por el liberación de polvo de Onoki. Arrogantemente eligió no absorberlo solo para mostrar la cara de Ashirama en su pecho. Incluso Ishiki Otsutsuki, un dios entre dioses, fue golpeado por Naruto en modo Baryon porque no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Las habilidades activas requieren conciencia de combate. Si te pillan desprevenido, mueres. Pregúntenle a Shisui Uchiha, a quien Danzo le sacó un ojo porque no activó Koto Amatsukami a tiempo. Makoto lo sabía bien. Su borrado del tiempo y su visión del futuro eran habilidades activas. Los había activado antes para confirmar que el empujón todopoderoso de Nagato no lo mataría. Una vez que confirmó que era seguro, los desactivó para ahorrar energía. No esperaba que Nagato de repente se emocionara y dejara caer un Chibaku Tensei en su cabeza. El Chibaku Tensei supuso un salto cualitativo en peligro. Afortunadamente, a Makoto le quedaba suficiente jugo. Abrió todo su cuerpo al torrente de energía natural, concentró todo su esfuerzo en un solo punto y forzó el despertar de su poder. Debido a que sus reservas de energía eran bajas, el poder inicial de la nueva habilidad era más débil de lo que podría haber sido. Pero funcionó. Tras recuperar el aliento, Makoto se puso de pie. Bajo la atenta mirada de Nagato, sus pies se despegaron lentamente del suelo. Empezó a flotar. Esto es la capacidad de controlar la gravedad, dijo Makoto, flotando a pocos metros de altura. El alcance es limitado por ahora. La llamo Zemon. ¿Uno luna? ¡Qué apropiado! Sonrió Nagato con alivio. Cuenta la leyenda que el sabio de los 6 caminos creó la luna usando el Chibaku Tensei. Para Nagato, el Rinnegan era una carga. Ver el poder de la gravedad, el poder de los dioses, manifestado en un amigo lo hizo sentir menos solo. Entonces, ¿cómo desapareció el núcleo? Preguntó Conan, todavía conmocionado. El núcleo estaba justo frente a mí, explicó Makoto. Lo toqué e invertí su gravedad. Se desplomó sobre sí mismo y desapareció. Makoto recogió una piedra del suelo. Tararear. La piedra se giró instantáneamente al revés. El exterior rugoso era ahora el interior, y el cuarzo liso del interior era ahora la superficie. Parecía inquietante y antinatural. Impresionante, murmuró Conan. Si se usa en una persona, se voltearían del revés. ¡Qué desastre! Makoto tiró la piedra. Pero no funcionaría contigo, Conan. Yo.
Conan parpadeó, tocándose la barbilla. Aunque active mi técnica de danza de papel, ¿no destrozaría la gravedad inversa mi cuerpo de papel? El formato papel de Conan era formidable. Mientras tuviera chakra, sería inmune al daño físico. Pero la gravedad afecta a todo. No, si conviertes el área atacada en una banda de envious, dijo Makoto simplemente. ¿Una tira de qué? Acércate más. Conan dio un paso adelante. Hojas de papel se desprendieron de su mejilla mientras entraba en su estado semi-transformado. Es una lástima que no sea una Otsutsuki, pensó Makoto. Si no, intentaría despertar la puerta del cielo en ella. Como esto. Makoto extendió la mano y agarró una tira de papel que flotaba a su alrededor. La giró una vez y conectó a los extremos. Una banda de Mbiu solo tiene una superficie, explicó Makoto, sosteniendo el rollo de papel. No hay interior ni exterior. Por lo tanto, la gravedad no se puede invertir, porque la inversión regresa al mismo lado. Conan miró el anillo de papel, aturdido. ¿De verdad le estaba revelando la debilidad de su nueva habilidad tan fácilmente? ¿Y enseñándole a contrarrestarla? Mientras Conan estaba perdida en sus pensamientos, Makoto flotó hacia Nagato. Nagato preguntó Makoto, cambiando de tono. ¿Aún odias a la aldea oculta de la hoja? ¿Eh? Nagato no esperaba la pregunta. Después de unos segundos de silencio, la expresión de Nagato se endureció. ¿Intentas hablar en nombre de Konoha? Mi odio personal se desvaneció hace tiempo. Pero que desaparezca no significa nada. La gente no puede entenderse. Solo conociendo el dolor, para lo interrumpió Makoto. Me has malinterpretado. No pensaba defender la hoja oculta en absoluto. Los ojos de Makoto se entrecerraron. Lo pregunté porque pretendo destruirlo. No estar atado por el odio es algo bueno, dijo Makoto, su voz resonando levemente en el campo de entrenamiento vacío. El odio motiva, sí. Pero te ciega. Te hace perder la racionalidad. Sin embargo, añadió, eso no significa que debamos abandonarlo por completo. Conan frunció el ceño. Si no lo dejamos ir, pero no actuamos en consecuencia, ¿qué hacemos? Nagato personalmente puede dejar de lado su odio, explicó Makoto, mirando al frágil hombre en el andador. Pero como líder de Akatsuki, jefe de Amegakure y representante del país de la lluvia, no puede olvidarlo. Si actuamos como santos que han perdonado al mundo, las grandes naciones simplemente pensarán que somos débiles. Invertirán la historia, afirmarán que nosotros iniciamos el conflicto y volverán a pisotearnos. Makoto se volvió hacia Conan. Cuando demostramos suficiente poder como para que la hoja oculta nos tome en serio, es cuando este odio se convierte en moneda de cambio. A la hoja le encanta presentarse como héroes justos. Si simplemente gritamos venganza y hacemos estallar todo, les hacemos el juego. Nos convertimos en los villanos que los unen. Pero dijo Makoto con una fría sonrisa. Si nos aferramos al odio, pero ofrecemos la paz a cambio de una compensación, y se niegan, entonces se convierten en belicistas. En quienes perpetúan el ciclo. No me mires así. Mira a Megakure. Nuestra infraestructura está décadas por detrás de las 5 grandes naciones. Ni siquiera tenemos una academia ninja. Nuestra biblioteca de jutsus está vacía. Anzo era un fraude, se burló Makoto. El elemento fuego que deformó las piernas de Nagato. Ni siquiera era un jutsu de verdad. Era solo una trampa de etiqueta explosiva. Toda su reputación dependía de una bolsa de veneno y la invocación de una salamandra. Nagato y Conan intercambiaron miradas, sintiendo una punzada de vergüenza. Habían pensado en esto antes, pero nunca lo habían expresado con tanta claridad. No me extraña que te conviertas en el futuro líder de Amegakure, suspiró Conan suavemente. Después de tantos años en la oscuridad, ella y Nagato casi habían olvidado por qué empezaron esto. ¿No se fundó Akatsuki para traer luz a este infierno empapado por la lluvia? ¿No era para garantizar que huérfanos como ellos no tuvieran que robar pan para sobrevivir? Nagato mató a Anzo y trajo la paz. Pero fue una paz rígida y silenciosa. La aldea se convirtió en una fábrica para Akatsuki, y sus habitantes, en simples recursos para gastar. Habían dejado de ver a los huérfanos de la lluvia como compañeros. Si no hubieras aparecido, preguntó Nagato en voz baja, levantando la vista, ¿nos habríamos perdido por completo? Estaba preguntando sobre la cronología original. Era raro que él preguntara algo. Más o menos, asintió Makoto. Al final, le confiaste tus sueños al futuro séptimo Hokage. Conan dejó a Katsuki y regresó para liderar a Megakure en solitario.
A pesar de la tragedia, al menos ambos reencontraron sus corazones antes del final. Dime una cosa, susurró Conan. MMM. Dime un error que haya cometido. Uno específico. Si no, me da miedo olvidar esta sensación otra vez. Ella lo miró fijamente, mordiéndose el labio inferior. Bueno, dijo Makoto sin rodeos. Cuando Nagato perdió su cuerpo de camino animal, necesitabas un reemplazo. Así que tomaste a una joven chunin de la aldea, una chica que te veneraba como el ángel de Dios, y la enviaste a una misión suicida. Luego trajiste su cadáver y le pusiste receptores negros para crear el nuevo camino animal. Punto punto punto. El rostro de Conan se puso pálido. Ella dio un paso atrás involuntariamente. ¿El ángel de Dios matando a un seguidor devoto solo para conseguir piezas de repuesto? Quizás la antigua Conan lo habría llamado un sacrificio necesario. Pero la Conan actual, al recordar su propósito original, sintió náuseas. Nagato, ¿podrás regresar sola? Preguntó Makoto, rompiendo la tensión. Sí. Ya casi me he recuperado, asintió Nagato. Entonces, Conan, es hora de actuar. Vamos a rescatar a nuestro bombardero descarriado. Los pies de Makoto dejaron el suelo. Flotó en el aire y extendió su mano. Conan se libró de su culpa. Tomó su mano y ambos ascendieron al cielo. La Tierra de la Lluvia es una pesadilla geopolítica, enclavada entre tres grandes naciones. Viento, tierra y fuego. Pero eso también significaba que el viaje era corto. Su destino, Iwagakure, estaba justo al otro lado de la frontera. Mientras volaban, Conan mantuvo su forma de ángel de papel. Volar normalmente costaba chakra, pero Makoto estaba usando su nueva habilidad de gravedad Zenon para llevarlos a ambos, ahorrándole energía. Conan retomó el tema anterior, curioso por el interés de Makoto en la hoja oculta. Necesito al dios del trueno volador, explicó Makoto. O al menos la formación del trueno volador. Viajar a pie es ineficiente. Si colocamos marcadores, podemos teletransportarnos instantáneamente entre Amegakure, el país de las olas, e Iwagakure. No sé nada de la formación, reflexionó Conan. Pero la marca del dios del trueno volador es permanente. Nunca se desvanece a menos que borres la superficie sobre la que está. Es como la marca de esclavitud. Punto punto punto. Me sorprende que sepas qué es eso, Conan, suspiró Makoto, negando con la cabeza. Jiraiya y sus novelas para adultos corrompieron a todos. ¿Qué? No sé de qué hablas. Se apresuró a negar Conan, con el rostro ligeramente sonrojado. Entonces, ¿por qué lo mencionaste? Porque mencionaste al dios del trueno volador. Me recordó a nuestro junior, Namikaze Minato, se defendió Conan. Jiraiya Sensei nos habló del niño de la profecía. Al principio, pensó que era Nagato. Después de que nos distanciamos, probablemente pensó que era Minato, quien fue un genio durante la guerra. Pero ahora Minato también está muerto. El tono de Conan tenía un dejo de melancolía. Conan, Makoto le apretó la mano. Olvídate de las tonterías de niña de la profecía. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No es la profecía del gran sapo sapo? ¿Ese viejo sapo, Gamamaru? Se burló Makoto. Está senil desde la época de Kaguya. Tiene el cerebro frito de tanto dormir. Y Agoromo Otsutsuki no es mejor. Un joven de ojos azules invocando los nombres de las 9 bestias de colas como el salvador del mundo. Preguntó Makoto con una risita burlancia. Las profecías de un hombre y un sapo se han transmitido durante 1000 años. ¿Y cuál fue el resultado? La profecía se cumplió y la paz no duró ni 20 años. Es una broma. Makoto miró a Conan a los ojos, su expresión era feroz. Recuerda esto, Conan. Nuestro destino está en nuestras manos. Nunca ha habido un salvador, y no existe ningún hijo de la profecía. Uno nos salvamos nosotros mismos. Zemon, Zemon UAUSH más MKN, es un stand desarrollado por Enrico Puzzi, presentado en Stone Ocean. Zemon es la forma evolucionada de Witesnake y el predecesor de Made in Haven. Este stand es el resultado de la fusión entre Puzzi y el bebé verde, lo que da como resultado una habilidad que les otorga a Zemon y Puzzi el poder de manipular la gravedad y transformar objetos y personas. Comentario 1. Votar Chapter 26. Chapter 26. Está Indu y Deidara. Por cierto, añadió Makoto con naturalidad mientras volaban. El dios del trueno volador es solo un objetivo. De paso, también te ayudaré a conseguir el pergamino de entrenamiento para las etiquetas explosivas multiplicadoras mutuas. ¿Etiquetas explosivas que se multiplican mutuamente? Conan parpadeó, mientras el viento agitaba sus alas de papel.
Exactamente. Tobirama Senju lo creó, pero, francamente, lo desperdició. Al igual que los clones de las sombras y el dios del trueno volador, el inventor rara vez aprovecha al máximo el jutsu. Pero para ti, sonrió Makoto. Es perfecto. Explosiones infinitas para un ángel de papel infinito. Me pregunto, preguntó Conan con expresión pensativa. ¿De verdad la hoja oculta cederá tan fácilmente? No te preocupes, dijo Makoto con seguridad. Cuando Orochimaru lance su plan Konoha Crush, les ofreceremos ayuda cuando la necesiten. No tendrán más remedio que aceptar. ¿Dos Orochimaru? Conan frunció el ceño. Cierto, mencionaste traerlo de vuelta. ¿De verdad planea destruir la hoja? Hizo una pausa. Espera. ¿Planeas impedir que lo destruya? Conan se sorprendió. Tan sorprendida que ni siquiera comentó que esto no era ayuda en su momento de necesidad, sino más bien aprovecharse de su desgracia. Si Orochimaru destruye Konoha, dijo Makoto con seriedad, ¿qué se supone que Pain destruirá después? No podemos permitir que nos robe el protagonismo. Punto punto punto. Es broma, el rostro de Makoto se puso serio. Orochimaru no tiene la capacidad de destruir la hoja. Como mucho, puede matar al tercer Hokage. ¿Entonces planea salvar al tercer Hokage? Bingo. Makoto miró hacia abajo a las nubes que pasaban debajo de ellos. Déjame enumerar el poder de combate que Konoha perdió durante el reinado de Sarutobi Hiruzen, comenzó Makoto a contar con los dedos. 1. Sakumo ataque, el colmillo blanco. Impulsado al suicidio por los chismes del pueblo. 2. Todo el clan Uchiha es obvio, y ni siquiera contamos a Itachi. Fugaku con su Mangekyo, Shisui y el Shunshin, olvidémonos de sus habilidades Mangekyo. Con solo desplegar su Sanoo en el campo de batalla, combinado con la capacidad del Sharingan para controlar bestias con cola, los volvería imparables. Y no habría que preocuparse de que su poder se volviera incontrolable, ya que el Mangekyo causa ceguera gradual con su uso. Aún así, fueron eliminados sin lograr nada. 3. Minato Namikaze, el destello amarillo. Muerto. 4. Kushina Uzumaki, la Jinchuriki de 9 colas. Muerta. 5. Orochimaru. Desertó. 6. Tsunade. Abandonó la aldea. 7. Hisashi Hyuga. Sacrificado para apaciguar a la nube. Incluso tú, Conan. Makoto la miró. Si no fuera por la conspiración de Danzo y Anzo, Akatsuki podría haber sido aliado de Konoha gracias a Jiraiya. Todas estas pérdidas, dijo Makoto con frialdad, son resultados directos del liderazgo pasivo e incompetente de Hiruzen. Si hubiera conservado la mitad de ese poder, Konoha podría aplastar a las otras 4 naciones juntas. Pero dejó que todo se pudriera. Entonces, ¿entiendes? Si Orochimaru mata a Hiruzen, quienes más deberían estar molestos no son los ninjas de la hoja. Son el Raikage, el Tsuchikage y el Mizukage. Aman a Hiruzen porque debilita a su mayor rival. Mantener con vida a Sarutobi Hiruzen nos conviene. Mientras él esté al mando, Konoha seguirá perdiendo talento, y nosotros podemos estar ahí para recuperarlo. Conan lo miró atónito. Por primera vez, se dio cuenta de que mantener vivo a un enemigo podía ser más dañino que matarlo. Hiruzen era igual que Anzo. Ambos tuvieron en el pasado grandes ambiciones y una visión amplia. Pero a medida que envejecieron, ambos se fueron conformando con la mediocridad. ¿A esto le llamas? Conan sonrió levemente. ¿Cómo lo dijiste? ¿Un compañero tonto? ¿Un compañero cerdo? Sí. Makoto quería quejarse. ¿Te atreves a hablar de compañeros cerdos? Si no hubiera asimilado ese Chibaku Tensei antes, ahora mismo estaría hecho una luna. Frontera de Iwagakure, tierra de la tierra. La tierra de la tierra contrastaba marcadamente con el resto del mundo. Era un paisaje de formaciones rocosas escarpadas y cañones frescos y sombríos. Makoto y Conan llegaron cerca del acantilado donde Deidara estaba atrapado. No necesitaron un sensor para encontrarlo. Un batallón entero de ninjas de Iwa estaba acampado bajo el acantilado. En lo alto de la pared de roca, había una entrada a una cueva sellada con una capa de arañas de arcilla blanca. El Tsuchikage, Onoki, estaba flotando con las piernas cruzadas en el aire fuera de la cueva, con los ojos cerrados. Tenía clones de la tierra custodiando cada salida. Aquellos que son enseñados por el mismo maestro no pueden romper las defensas de los demás. Deidara estaba en una situación difícil. Onoki conocía todos los trucos del mundo. Había bloqueado las rutas de escape subterráneas y vigilaba personalmente el espacio aéreo. Fue un punto muerto.
De repente, una figura voló desde el campamento base. Era Kurotsuchi, usando la técnica de roca ligera para flotar hasta la cueva. Kurotsuchi. Ni te acerques. Gritó Onoki, abriendo los ojos de golpe. Es mocoso, ha manipulado todo el acantilado para que explote. Está bien, viejo. No voy a entrar. Kurotsuchi lo despidió con un gesto de desdén. Llevo días viéndote sin conseguir convencerlo. Déjame intentarlo. Ella flotó hasta la boca de la cueva, quedando fuera del alcance de la explosión. Deidarani. ¿Estás ahí? No. La boca de Kurotsuchi se torció en la entrada de la cueva mientras sus puños se apretaban involuntariamente. Respira hondo. Sigue con el plan. Muchos de los que están ahí abajo son tus antiguos camaradas del cuerpo de explosión, gritó Kurotsuchi. ¿No quieres salir a verlos? Esos imbéciles no son mis camaradas. La voz de Deidara resonó en la oscuridad. No entienden nada de arte. Tratar el arte como un trabajo es un insulto. Uf. Está claro que la tarjeta de la amistad resultó ineficaz. Porque en la aldea oculta de piedra, simplemente no había nadie que pudiera entender el arte de Deidara. El hecho de que utilicen jutsu explosivo no significa que Deidara los considere sus iguales, dijo una voz tranquila detrás de ella. Kurotsuchi giró en el aire. Un joven flotaba allí. No usaba la técnica de la roca ligera. Él simplemente estaba desafiando la gravedad. Espera. Mencionó a Deidara, ¿eres de la organización de Deidara? Kurotsuchi entrecerró los ojos. Entonces no pienses en irte. Te quedarás aquí. Ella no lo dudó. Ella infló sus mejillas. Liberación de lava. Técnica de solidificación de cal viva. Una enorme bola de cal gris y corrosiva salió disparada de su boca, envolviendo a Makoto. Makoto no lo esquivó. Dejó que el cemento lo cubriera, endureciéndose instantáneamente hasta convertirse en una estatua gris. Durante la fracción de segundo antes de que lo encierren, solo hizo una cosa. Sacó una cámara. Hacer clic. Mientras la cal se endurecía a su alrededor, atrapándolo en su lugar, su voz apagada salió desde el interior de la carcasa. ¿Quedarse para qué? ¿Para jugar con las piernas? Comentario 1. Votar Chapter 27. Chapter 27. Let the world fall happiness. ¿Qué demonios quieres decir con eso de jugar con mis piernas? Espera, no, dime por qué viniste a Iwagakure. ¿Y qué tienes en la mano? ¿Qué estabas haciendo ahora mismo? Kurotsuchi flotó frente a Makoto. Al principio sus palabras la confundieron, pero al darse cuenta de que no era el momento para la curiosidad, pasó al modo interrogatorio. Nuestro propósito es naturalmente rescatar a Deidara. Makoto permaneció perfectamente tranquilo. Su habilidad, borrado del tiempo, tenía una característica única. Durante el período de tiempo eliminado, Makoto no podía afectar a los objetos externos, pero los objetos externos tampoco podían afectarlo. De vuelta en el puente en la Tierra de las Olas, cuando ese samurái errante blandió su espada hacia él, Makoto no necesitó esquivarla. Simplemente activó el borrado del tiempo, y su cuerpo atravesó la espada mientras caminaba hacia una posición segura. Así es, esto significaba que no había ninguna barrera o prisión física en el mundo que pudiera atraparlo. Incluso antes, cuando fue golpeado por la devastación planetaria de Nagato, incluso si no hubiera despertado a Zenon para revertir la gravedad, e incluso si Nagato no hubiera lanzado la técnica, Makoto aún podría haber usado el borrado del tiempo para atravesar la esfera planetaria y escapar antes de que terminara el salto temporal. Entonces, frente a la prisión de concreto de Kurotsuchi, Makoto no tuvo necesidad de esquivarlo en absoluto. Si él la esquivaba, ella seguiría persiguiéndolo. Sería una pérdida de tiempo inútil. Era más fácil dejarla pensar que había ganado. Sin embargo, Kurotsuchi no sabía esto. Al escuchar a Makoto admitir que vinieron a rescatar a Deidara, no pudo evitar reír con desprecio. HMPH. Te capturé tan fácilmente, y aún así tienes el descaro de afirmar que puedes rescatar a Deidara Nii. Ella se inclinó más cerca, observando la única parte de él que no estaba encerrada en la roca. Espera, hay otra pregunta que aún no has respondido. ¿Qué acabas de sacar? ¿Qué estabas haciendo? ¿Enviabas un mensaje a otros miembros de tu organización para pedir refuerzos? Makoto estaba actualmente envuelto en la técnica de atadura de luz de cal hasta el cuello. Incluso si Kurotsuchi se acercaba, no podía ver lo que estaba oculto en su palma. Una cámara. Tomé una foto, respondió Makoto cooperativamente. Esto realmente hizo que Kurotsuchi se sintiera algo incómodo. Nunca había visto a un prisionero tan cobarde.
Cualquier información que ella pidió, él simplemente se la entregó en bandeja de plata. ¿Una foto? ¿Para qué? Colección, dijo Makoto con seriedad. Y reuniendo información de forma casual. Quería que quienes no conocen el verdadero aspecto de la querida nieta del Tsuchikage la vieran. Recopilando información, la expresión de Kurotsuchi se volvió seria. Ella ignoró por completo la parte de colección. Su mente se aceleraba. Si el enemigo está recopilando información sobre mí, ¿hay una conspiración mayor? ¿Acaso está dirigida contra el abuelo Onoki? ¿O contra la seguridad de Iwagakure? Bien. Ya que estás cooperando tanto, te quitaré la ligadura de lima de las manos para poder confiscar la cámara y las fotos. Ni se te ocurra hacer sellos manuales para contraatacar mientras hago esto. Estaré listo. Mi próximo ataque no solo te detendrá, sino que te aplastará. Mientras Kurotsuchi hablaba, levantó su mano derecha, preparándose para golpear la roca solidificada que encerraba a Makoto para abrirla. Sin embargo, tómalo. Oh, está bien entonces. Kurotsuchi instintivamente extendió la mano y aceptó el objeto. Entonces sus pupilas se contrajeron abruptamente. Ella pateó el aire, distanciándose rápidamente de Makoto. Tú. Kurotsuchi miró en estado de shock la cámara que tenía en la mano y la foto que sobresalía de ella, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. ¿Cómo me lo vio? Tenía las manos selladas. No tengas miedo. No quiero decir hostilidad. Como ya estaba expuesto, Makoto simplemente salió de la técnica de atadura de luz de cal como si fuera una bata de baño suelta. Ante los ojos de Kurotsuchi, la figura de Makoto parpadeó mientras se teletransportaba instantáneamente fuera de la cubierta de roca. La pesada carcasa de piedra caliza, ahora desprovista del soporte de control de gravedad de Makoto, se desplomó directamente hacia el suelo del cañón. Chocar. Fue solo entonces que Kurotsuchi se dio cuenta de lo que había sucedido antes. Si realmente lo había atrapado en toneladas de roca pesada, ¿por qué todavía estaba flotando en el aire junto con la piedra caliza? Nuestra organización ama la paz, sonrió Makoto, recitando su discurso de ventas. Nuestro líder suele decir, que el mundo conozca la felicidad y las técnicas ninja deben traer sonrisas a la gente. Si Iwagakure tiene algún asunto pendiente, tareas que no se puedan abordar abiertamente o problemas que no puedan resolver, pueden acudir a nosotros. Si la misión es apropiada, podemos intervenir para ayudar y garantizar un 100% de cumplimiento. Makoto no decía esto sin ningún propósito. Después de todo, se declaró explícitamente en la línea de tiempo original que Iwagakure contrataba frecuentemente a Akatsuki. Aparte de Kumogakure, que dependía únicamente de su propia fuerza y desconfiaba de los forasteros, Iwagakure era la única gran nación que empleaba directamente a Akatsuki. Entonces, ¿por qué fue eso? Fue simple. Solo basta con observar las actitudes de Onoki, Kurotsuchi y los demás hacia Deidara para entenderlo. Iwagakure nunca emitió una recompensa de matar al instante por Deidara. Onoki nunca lo vio como un enemigo jurado o un verdadero ninja rebelde. A los ojos de Onoki, Deidara era solo un nieto rebelde que estaba pasando por una etapa. Como no pudieron persuadirlo para que regresara, Onoki recurrió a contratar a Akatsuki indirectamente para lograr sus objetivos. Los Akatsuki trabajaron como mercenarios para reunir fondos, y Onoki aprovechó esto para emplear a Deidara. Como resultado, Deidara en realidad contribuyó más a Iwagakure como ninja rebelde que como un ninja de piedra legítimo. ¿Entonces solo son mercenarios? Preguntó Kurotsuchi, exasperado. No exactamente. A los mercenarios solo les importa el dinero, dijo Makoto, moviendo el dedo. Tenemos principios. Y tú también eres rara, ¿de qué carajos tomaste una foto? Kurotsuchi gruñó mientras sacaba la foto de la ranura de la cámara y la miraba. Ella perdió la compostura al instante. La instantánea de Makoto fue tomada en el momento perfecto. Había tomado la foto justo cuando ella inflaba las mejillas para escupir la técnica de la cal viva. Toda su cara parecía la de un pez globo bebé hinchado y furioso. Foto 1 con una expresión oscura, Kurotsuchi rompió la foto en pedazos. Luego, levantó la cámara, posó con un lindo símbolo de paz, se tomó una nueva foto y dio un paso adelante para entregarle la nueva foto a Makoto. Toma. Usa este. Ejem. 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 Onoki, que había estado observando toda la escena desde atrás, finalmente no pudo soportarlo más. Tosió violentamente. Mi tonta nieta ha olvidado algo. Hace apenas unos momentos, pensó que la foto era información peligrosa del enemigo y consideró destruirla.
Ahora bien, ¿por qué se toma voluntariamente una linda selfie para dársela al enemigo? No preguntes por qué Onoki solo miró sin actuar. Como Tsuchikage que había vivido desde la era fundadora de las aldeas ocultas, Onoki poseía una rica experiencia en combate. Desde el principio, pudo notar que Makoto no estaba atrapado, pero también pudo notar que el chico no tenía intenciones de matar. Onoki sospechaba que Makoto era simplemente un cebo, una distracción para desviar su atención de la cueva, mientras alguien más se preparaba para rescatar a Deidara mientras tanto. Así, mantuvo la mayor parte de su atención en la entrada de la cueva y en Deidara para evitar un escape. Abuelo, deja de toser. Kurotsuchi puso los ojos en blanco sin mirar atrás. Te lo dije, te estás haciendo viejo. Jubílate ya. Onoki casi se desmaya de pura rabia. Chun. Alto. De repente, un grito frenético vino de las tropas de abajo. Onoki se quedó desconcertado. Miró hacia abajo justo a tiempo para ver un kunai con una etiqueta explosiva atada al mango que se elevaba. Atravesó directamente la frente de Makoto. La espada atravesó su cráneo, trazó un arco en el aire y aterrizó en el suelo detrás de él, explotando en un pequeño cráter. Auge. Makoto se quedó allí, ileso. El agujero en su cabeza simplemente no estaba allí. Solo me preocupaba no encontrar un objetivo para mi demostración, se rió Makoto, mirando hacia el suelo del cañón. Y aquí uno se entrega a mí. Chun. ¿Cómo pudiste actuar sin órdenes? Gritó Kurotsuchi, frunciendo el ceño. Independientemente de si Makoto era amigo o enemigo en ese momento, incluso si fuera un enemigo, deberían mantenerlo con vida para extraer información. Matarlo ahora fue una estupidez. Está bien, Makoto le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Kurotsuchi. Miró hacia el aire vacío sobre la entrada de la cueva. Conan. Escuchaste el nombre, ¿verdad? Chun. Ayuda a pasar el mensaje al cuartel general. Así que realmente hay otros cómplices. Los ojos de Onoki se entrecerraron. Al ver la señal de Makoto, se levantó de su roca flotante, con su chakra encendido. Estaba listo para contrarrestar cualquier movimiento que Makoto y su compañero oculto hicieran a continuación. Comentario 1. Votar Chapter 28. Chapter 28 Onoki. Regretting forgetting to lift still daily. No te pongas nervioso. Tengo información muy importante aquí y te la doy gratis. La mirada de Makoto volvió a Kurotsuchi, aunque incidentalmente miró a Onoki. ¿Qué información? Kurotsuchi parecía tensa, con las manos flotando, lista para formar sellos en cualquier momento. Su mente corría con los clichés que había visto en malas novelas. Quiero pedirte algo prestado. ¿Qué cosa? Tu cabeza. Tengo información gratuita. ¿Qué información? Vamos a invadir Iwagakure. Ignorando el salvaje monólogo interno de Kurotsuchi, Makoto habló directamente. Hay un ninja rebelde de Yugakure en nuestra organización que sigue el culto de Hasin. Su habilidad es un jutsu prohibido llamado técnica de maldición. Sangre poseída controlando la muerte. El efecto de esta técnica es aterradoramente simple. Al obtener la sangre del enemigo, puede activar un vínculo maldito. Una vez vinculado, cualquier daño que se inflija se refleja directamente en el enemigo. Además, añadió Makoto con calma, Idan posee un cuerpo inmortal. Puedes perforarle el corazón o decapitarlo, y no morirá. Pero su víctima sí. ¿Qué técnica tan loca? Kurotsuchi se estremeció al oír la descripción. ¿Es real? Teníamos informes de inteligencia sobre un asesino en serie que apareció en Yugakure, dijo la voz grave de Onoki desde un lado. Las víctimas fueron encontradas rodeadas de extraños patrones circulares y triangulares dibujados con sangre. Yugakure nos solicitó ayuda. Pero para cuando llegaron nuestros Ambu, el asesino ya había desaparecido, Onoki entrecerró los ojos. ¿Entonces fue reclutado por su organización? ¿Es cierto? Kurotsuchi estaba asombrado. Las palabras de su abuelo confirmaron que el monstruo era real. Pero a Onoki no le importó la sorpresa de su nieta, ni tampoco tenía la concentración para seguir vigilando a Deidara en la cueva. Usando su técnica de roca ligera, flotó directamente al lado de Kurotsuchi, enfrentando a Makoto. Si lo que dices es cierto, esta técnica prohibida es realmente una pesadilla, analizó Onoki agudamente. Pero su aspecto más aterrador es el elemento sorpresa. En las batallas entre ninjas, las lesiones son inevitables. Incluso con una gran diferencia de poder, el más fuerte podría descuidarse, recibir arañazos o derramar algunas gotas de sangre. Si esta técnica prohibida se utilizara en ese preciso momento, sería fatal. Onoki fulminó con la mirada a Makoto. ¿Y por qué?
¿Por qué nos cuentas esto a propósito? Estás revelando tu mayor ventaja. Debes tener un propósito. A veces, tener demasiada experiencia en combate hace que una persona se vuelva paranoica. Que Makoto revelara la habilidad de Idan fue tan ilógico que hizo sonar todas las alarmas en la mente de Onoki. Sentía que ocultaba alguna conspiración trascendental. El objetivo es simple, dijo Makoto con una sonrisa. Disuasión. ¿Disuasión? Onoki repitió la palabra para sí mismo, rumiando su significado. Exactamente. Disuasión, explicó Makoto con consideración. Como le dije a su nieta, nuestra organización ama la paz. Como amamos la paz, naturalmente no deseamos lograr nuestros objetivos mediante la violencia. Si podemos lograr la disuasión y hacer que nuestros oponentes cedan voluntariamente, ¿no sería una situación en la que todos saldrían ganando? ¿Intentas emular al destello amarillo del pasado? Se burló Onoki. Al escuchar la lógica de Makoto, Onoki recordó instantáneamente al hombre que obligó a otras aldeas a emitir la orden de correr a la vista. Namikaze Minato. El dios del trueno volador es realmente aterrador, reflexionó Makoto, acariciándose la barbilla. Si Namikaze Minato no fuera un caballero tan recto, imagínate si te hubiera dejado una marca a ti, Tsuchikage-sama, o a tu hijo. Podría haber usado al dios del trueno volador para visitar tu dormitorio cada medianoche. Makoto miró a Kurotsuchi. Si eso hubiera pasado, Kurotsuchi-san probablemente ya tendría el pelo rubio. Tú. Onoki se puso morado. Estaba tan enojado que no podía hablar correctamente. Aruk. Un grito repentino y espeluznante recorrió el cañón, atrayendo la atención de todos. Chun, el Iwanin que había atacado a Makoto con el kunai explosivo anteriormente, se agarraba el hombro derecho con agonía. Todo su brazo derecho había desaparecido. Por el alboroto que se produjo abajo, parecía como si hubiera sido arrancado violentamente por una fuerza invisible. ¿Qué es esto? Los ojos de Onoki se abrieron de par en par, sorprendido. Para disuadir, sé que las palabras no bastan, dijo Makoto con frialdad. Como uno de ustedes se ofreció voluntariamente a intentar matarme, creo que estaba preparado para que lo mataran a cambio, ¿verdad? Makoto chasqueó los dedos en dirección a Chun. Grieta. La pierna derecha de Chun se quebró bruscamente hacia atrás. La sangre salpicó, tiñendo de rojo una sección de la pared de roca. Ah. Después de perder su pierna, Chun ya no pudo soportar el intenso dolor y el terror. El chakra de la planta del pie que le quedaba falló. Ya no podía sostenerse de la empinada pared de roca. Cayó en picado hacia abajo. Salpicadura. Golpeó el suelo del cañón y murió instantáneamente debido a la caída. Makoto observó impasible. ¿Quién sabe qué pasa si el objetivo de Idan muere por una caída antes de que termine el ritual? ¿A esto le llamas paz amorosa? Gritó Kurotsuchi, mirando el sangriento desastre que había abajo. Ella miró a Makoto con odio. ¿No es suficiente esta paz amorosa? Replicó Makoto. Dicen que quienes portan armas afiladas son propensos a matar. Simplemente eliminé a alguien que quería matarme. ¿Qué hay de malo en eso? Como dice el viejo refrán, es mejor resolver una disputa que prolongarla. Makoto se inclinó hacia adelante. Es decir, cuando te encuentres con un enemigo, no pienses en hacerte amigo de él. Debes eliminarlo de inmediato. Eso resuelve la disputa. Si esto les resulta insoportable y quieren acusarme de crueldad, entonces denme algunos nombres. O elegiré algunos al azar de sus tropas allá abajo y les dejaré, basta. Rugió Onoki, interrumpiendo a Makoto. El dominio de Makoto le recordó a Onoki la pesadilla de su vida. Uchiha Madara. Un ser con poder absoluto que no los mató, sino que jugó con ellos. Durante todos estos años, Onoki se había preguntado por qué Madara los dejó vivir. Onoki sacudió rápidamente la cabeza, descartando el pensamiento. No. Este oponente es simplemente astuto. Carece del poder absoluto de Uchiha Madara. ¿Chun peleó contigo antes? Preguntó Onoki. ¿Conseguiste su sangre entonces? No hace falta que investigues, viejo, dijo Makoto riendo entre dientes. Si solo tuviéramos su sangre, ¿qué clase de disuasión sería? Además, cada miembro de nuestra organización posee al menos el nivel de fuerza de Deidara. ¿De verdad crees que un soldado como Chun podría sobrevivir a un encuentro con nosotros lo suficiente como para que podamos recolectar una muestra? ¿Te refieres a...? El rostro de Onoki palideció. ¿Quién más? Onoki flotó allí, sin querer expresar las especulaciones en su cabeza. Por ejemplo, Makoto señaló con el dedo. Tú, Tsuchikage-sama. Imposible. Onoki lo negó de inmediato.
No solo nunca he peleado con ninguno de ustedes, sino que, incluso si me hirieron en batallas con otros shinobi, fue hace años. Esa sangre desapareció hace mucho. Ja 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 ja. Viejo, nunca lo adivinarías. Un. De repente, la risa arrogante y caótica de Deidara resonó desde la cueva detrás de ellos. Puede que no te lastimen en combate, pero tienes hemorroides. Sangran con frecuencia. Fue tan fácil recolectarlas, ¿eh? Dos punto punto punto. Punto punto punto. Al escuchar la risa de Deidara, tanto Onoki como Kurotsuchi se sorprendieron. Durante la conversación anterior de Makoto con Conan, habían asumido que Deidara había escapado. No esperaban que él todavía estuviera allí, escuchando en silencio. Pero después de que la risa se calmó, no tuvieron tiempo de pensar en su presencia. Las palabras registradas. El rostro de Onoki se puso rojo de un color carmesí profundo y magnífico. Su expresión se contrajo en pura humillación, incluso más retorcida que cuando Makoto hizo la broma sobre las incursiones nocturnas de Minato. Kurotsuchi no pudo evitarlo. Ella se echó a reír. Pero cuando su risa se desvaneció, una terrible revelación la golpeó. Espera un momento, maldita sea. Si la sangre de hemorroides del anciano pudiera obtenerse para realizar el ritual de la maldición, entonces ¿qué pasa conmigo? Oh, no. No puede ser. Kurotsuchi miró a Makoto con absoluto horror mientras su mano instintivamente se dirigía a su estómago. Ustedes son unos monstruos. Gritó. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 29. Chapter 29. Kurotsuchi. Iwan Toho y Nakatsuki. Onoki entendía la personalidad de Deidara mejor que nadie. Sabía que, aparte de hacer explotar cosas, el niño era prácticamente inocente. Deidara era incapaz de mentir con una arrogancia tan natural y pura, especialmente mientras gritaba a todo pulmón. Entonces, el enemigo realmente tiene mi sangre. ¿Y cómo lo consiguieron? Onoki desvió la mirada hacia el vacío donde Makoto había hablado antes. Tenían compañeros expertos en la infiltración. Antes de hoy, antes de conocer la existencia de una pesadilla como la sangre poseída que controla a la muerte, ¿a quién le habría importado proteger sus desechos? Nadie protege una simple gota de sangre a menos que sepa que puede matarlo. ¿Qué es exactamente lo que quieres y? Espera, espera. Justo cuando Onoki estaba a punto de interrogar a Makoto sobre sus intenciones, Kurotsuchi saltó entre ellos. Su rostro era una mezcla de ansiedad y conflicto, sus ojos fijos en Makoto. Balbució. ¿No estoy entre los objetivos de esta disuasión? Por supuesto que sí, dijo Makoto con una sonrisa amable. Me he lesionado bastantes veces a lo largo de los años en misiones, dijo Kurotsuchi, entrecerrando los ojos. Dime, recogiste mi sangre cuando me lastimé, ¿verdad? La cuestión es la siguiente, explicó Makoto, señalando con el dedo. Los ninjas hombres no necesariamente se desaniman porque recolectar sus muestras requiere oportunidades específicas. Pero las ninjas mujeres, sonrió con suficiencia. Aparte de veteranas mayores como Chiyo de Suna, ninguna ninja puede escapar de esto. Después de todo, ocurre una vez al mes. Entonces, ¿qué opinas? Creo que puedes ir al infierno. La cara de Kurotsuchi se puso roja. Apretó los puños, temblando de rabia. Dime. ¿A qué pervertido de tu organización se le ocurrió esta idea? Kurotsuchi, no seas impulsivo. Onoki agarró a su nieta y la arrastró de regreso. Makoto acababa de romperle la pierna a Chun y lo dejó caer hasta la muerte sin parpadear. Onoki no se atrevió a apostar si Makoto dudaría en matar a Kurotsuchi si ella lo atacaba. ¿Qué quieres hacer exactamente? Onoki miró fijamente a Makoto con dureza. Con esta disuasión absoluta, ¿planeas gobernar el mundo? ¿Eres otro Uchiha Madara? No lo acabo de decir. Suspiró Makoto, con aspecto aburrido. Somos una organización que ama la paz. La disuasión es solo una herramienta para obligar a las 5 grandes naciones a dialogar en igualdad de condiciones con nosotros. Somos una fuerza insignificante comparada con ustedes. Si nos quedamos de pie y hablamos educadamente, no nos escucharán. Si nos arrodillamos y suplicamos, tampoco nos escucharán. La mirada de Makoto se volvió fría. Así que no tenemos más remedio que arrodillarte. Entonces, quizá me escuches. Por cierto, añadió casualmente, el líder de nuestra organización llegó a comprender esta dolorosa verdad indirectamente gracias a su Iwagakure. Makoto mantuvo su sonrisa educada. ¿Pariente nuestro? Onoki frunció el ceño.
Rápidamente buscó en su mente, tratando de recordar alguna operación militar o conflicto relevante que coincidiera con la descripción, pero no encontró nada. Se giró hacia Kurotsuchi, esperando que su nieta recordara algo. Yo tampoco lo recuerdo, murmuró Kurotsuchi, negando con la cabeza. No te preocupes, viejo, aún no estás senil. Después del shock inicial por la amenaza de la sangre mensual, Kurotsuchi se había calmado un poco. Como el enemigo ya tenía influencia, el pánico no ayudaría. El mejor curso de acción fue extraer la mayor cantidad de información posible. La información era la única manera de encontrar una contramedida. Es normal que no lo recuerdes, dijo Makoto. Como dije, solo está indirectamente relacionado. Podría contarte la historia específica, continuó Makoto. Hace años, Danzo Shimura de Konoha envió a sus agentes Raizanbu disfrazados de ninjas de Iwa a masacrar civiles en Amegakure. Luego incriminó a tu aldea por la masacre. Jugó a hacer que un tigre se trague a un lobo con el objetivo de iniciar una guerra. Esa conspiración, dijo Makoto sombríamente, causó la muerte de nuestro líder original y la masacre de nuestros primeros miembros. Makoto reveló casualmente la trágica historia del origen de Akatsuki. En cuanto a si Iwagakure deduciría que el cuartel general de Akatsuki estaba en Amegakure a partir de esta información, daba igual. Desde que Makoto asumió el cargo de estratega, la organización ya no necesitó esconderse como ratas en las sombras. Konoha. Onoki y Kurotsuchi intercambiaron miradas, sorprendentemente. Entonces esto era lo que significaba relacionado. ¿Les incriminaron? Ese viejo bastardo de Danzo es una escoria vil, maldijo Onoki, escupiendo al suelo. Pero si fue culpa de Konoha, ¿por qué atacas a nuestro Iwagakure? ¿No deberías estar desatando el infierno en Konoha? Estamos aquí por una razón, dijo Makoto. Para salvar a Deidara. ¿Eh? ¿Eso es todo? Onoki y Kurotsuchi estaban desconcertados. Todas esas amenazas, las maldiciones de sangre, las poses, solo para levantar al mocoso. Sí. En cuanto a Konoha, por supuesto, también recolectamos muestras de sangre de ellos, dijo Makoto encogiéndose de hombros. Pero como dije antes, somos una organización pacífica. A menos que nuestros planes se dirijan específicamente a Konoha, no iremos allí a causar problemas. Punto. La boca de Onoki se torció. ¿Qué clase de persona jodida va por ahí afirmando constantemente que ama la paz mientras amenaza con asesinar a la gente mediante vudú a través de hemorroides? 3. Puedo dejarte ir con Deidara, concedió finalmente Onoki, flotando un poco más abajo. Pero respecto a ese disuasivo tuyo, espero que no se lo digas a ningún ninja común. Si los ninjas comunes descubren que pueden morir a distancia con solo desangrarse, causará pánico y caos. Incluso si Onoki usara liberación de polvo para vaporizar a Makoto ahora mismo, no resolvería el problema. La sangre estaba en otro lugar. Tuvo que dejar esto por ahora. No hay problema, asintió Makoto. En cuanto a Deidara, no tienes por qué preocuparte. Entiendo que lo veas como un nieto, o quizás un sucesor, pero nosotros también lo consideramos un compañero. La expresión de Makoto se suavizó ligeramente, volviéndose más seria. Puedo revelarles una cosa más. El objetivo final de nuestra organización es enfrentar una amenaza que pone en peligro a todo el mundo shinobi. Una amenaza mucho mayor que la política de las aldeas. Necesitamos reunir la mayor fuerza posible de todos. Eso requiere inevitablemente la cooperación con Iwagakure. Así que, a pesar de este comienzo difícil, seguiremos siendo aliados cuando llegue el momento. Makoto estaba pintando una gran visión para los dos. Y sorprendentemente, esta visión resonó. La perspectiva de la historia original siempre se centró en Naruto. Pero al dar un paso atrás y mirar el panorama más amplio, se reveló un mundo diferente. Deidara era para Onoki lo que Naruto era para Sarutobi y Hiruzen. Un dolor de cabeza, un rebelde, pero familia. Cuando Naruto en Shippuden celebró que Sasuke había matado a Orochimaru, no se detuvo a pensar que Orochimaru era para Jiraiya lo que Sasuke era para Naruto. Un amigo perdido. Las alegrías y las tristezas entre las personas nunca se comparten verdaderamente. En el mundo shinobi, la incapacidad de entenderse unos a otros se ha convertido en la norma. Incluso los amigos más cercanos no logran comprender el dolor del otro. Sin embargo, ahora, los sentimientos más íntimos de Onoki hacia Deidara habían sido articulados por alguien que acababa de conocer hoy, alguien que técnicamente era un enemigo. Fue una sensación peculiar. Un puente de entendimiento construido sobre una amenaza de muerte. En ese caso Kurotsuchi dio un paso al frente, con los ojos encendidos por una repentina decisión. ¿Puedo unirme a su organización?
Kurotsuchi. ¿Qué demonios estás diciendo? Onoki casi se cae del cielo. Maldita sea. Primero Deidara, criado como un nieto y preparado como el sucesor del Tsuchikage, se escapa para convertirse en terrorista. ¿Y ahora su nieta también quiere desertar? ¿Acaso dirigía una oficina de caja una puerta giratoria? Ignorando el pánico de Onoki, Kurotsuchi fijó sus ojos oscuros intensamente en Makoto, esperando su respuesta. Claro, dijo Makoto, un poco sorprendido pero aceptando inmediatamente. ¿Tienes miedo de que quiera, Nani? Kurotsuchi parpadeó. ¿Seguro? ¿Estás de acuerdo? Al escuchar a Makoto hablar, Kurotsuchi instintivamente se preparó para el rechazo, preparando un argumento sobre lo útil que podría ser. Ella no esperaba que él simplemente dijera que sí. ¿No temes que te esté espiando? Preguntó Kurotsuchi, desconcertado. Que intente obtener información sobre ti o encontrar la manera de destruir las muestras de sangre que has recolectado. Cerca de allí, Onoki se llevó la mano a la cara. Mi nieta insensata, ¿por qué te muestras tan abiertamente? ¿Por qué le cuentas tu plan al enemigo de inmediato? ¿Miedo de qué? Makoto rió, negando con la cabeza. Si quieres obtener información, tendrás que comprendernos. Y si nos comprendes, comprenderás nuestras verdaderas intenciones. ¿No creíste realmente que mi declaración sobre apuntar a la seguridad de todo el mundo Shinobi era solo una mentira para engañarte, verdad? Makoto se encogió de hombros con confianza. Con personas racionales y tranquilas como Kurotsuchi y Onoki, Makoto siempre podía ser abierto y honesto. Los invitó como aliados porque sabía que actuaban con lógica. En los planes de Makoto, las 5 grandes naciones eran fuerzas que podían ser conquistadas. El único desafío fue que la gente de las grandes aldeas era terca. No creerían fácilmente las cosas que él y Akatsuki decían. No es fácil de convencer, pero tampoco es que nunca se convence. Eran mentes que podían ser persuadidas mediante palabras, acciones y lógica. Los únicos que estaban fuera del alcance de Makoto eran los idiotas. Aquellos que, por muy lógicos que sean sus argumentos, se aferran a sus arraigadas creencias, gritando amistad o lazos, llorando duele. Duele demasiado. O el mundo te descartó, así que te devolveré el dolor. Mientras se lanzan de cabeza contra la pared. Con esas personas, los Narutos y Obitos del mundo, nunca se podría razonar a través de medios convencionales. No. De ninguna manera. Estratega, no aceptes esto. De repente, una voz quejumbrosa y petulante resonó desde la cueva, interrumpiendo el momento. Kurotsuchi es tan aburrida. Y ni siquiera es fuerte. Gritó Deidara. Que se una solo reduciría el prestigio artístico de nuestra organización. HMPH. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 30. Chapter 30. Instantar inferior to Conan, Eternalar inferior to Pain. Deidara Nii, ¿por qué no te has ido todavía? ¿Y qué quieres decir con que no soy fuerte y bajaría el prestigio de la organización? Kurotsuchi se cruzó de brazos y miró fijamente la entrada de la cueva. Al ver que Deidara repentinamente quería arruinar el momento, ella inmediatamente respondió con su lengua afilada. El único que baja el prestigio es el tipo que quedó atrapado y necesitó que sus compañeros vinieran a rescatarlo, ¿verdad? Tú. Deidara se atragantó con su respuesta. Después de terminar su comentario verbal, Kurotsuchi de repente inclinó la cabeza, rascándose la cabeza. Espera, ¿cómo lo acabas de llamar? ¿Estratega? Ella se quedó congelada. Ella giró lentamente la cabeza para mirar a Makoto, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Si Deidara te llama estratega, eso significa que el pervertido plan disuasión de sangre de tu organización fue propuesto por ti. Makoto sonrió inocentemente. Kurotsuchi se quedó mirando fijamente por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro de derrota. Nunca juzgues un libro por su portada, murmuró. Te ves decente, pero estás podrido hasta la médula. Lo que sea. Kurotsuchi negó con la cabeza y se dio una palmada en las mejillas para volver a concentrarse. Ella miró a Makoto con ojos serios y decididos. Seré directo. Quiero unirme a ustedes para recopilar información sobre su organización. Iwagakure siempre será lo primero en mi corazón. Pero, añadió, si su organización realmente es como dice trabaja para proteger al mundo shinobi contra una amenaza mayor entonces puedo servir como vínculo entre usted e Iwagakure. Antes de que Onoki pudiera flotar para detenerla, Kurotsuchi gritó por encima de su hombro. Anciano. No intentes persuadirme. Recordaré tus tonterías sobre la voluntad de piedra, pero tu forma de pensar está anticuada. El mundo está cambiando.
Onoki se detuvo en el aire. Miró a su nieta, luego a Makoto y finalmente se retiró a un lado con una expresión frustrada. Voló hacia abajo, gritando órdenes para que los Iwanin que estaban abajo se retiraran. Él sabía cuando estaba derrotado. Deidara, es hora de salir, gritó Makoto. Deidara salió de la cueva con aspecto gruñón y con la mandíbula moviéndose mientras masticaba algo. Kurotsuchi inmediatamente asumió una postura defensiva, con los ojos muy abiertos. ¿Está masticando arcilla explosiva? Tranquilo. Estoy comiendo una pastilla de soldado, no arcilla. MMM. Deidara miró irritado a Kurotsuchi. No le gustaba que un viejo conocido se uniera al club, especialmente su molesta figura de hermana menor. Arruinó su genial vibra de ninja rebelde. Debajo de ellos, Onoki dio la señal de retirada final y voló de regreso a una distancia segura. Dado que el Tsuchikage ha ordenado la retirada y el área está despejada, Makoto miró el aire vacío sobre el acantilado. Conan, puedes comenzar la demostración. Crujido. Conan, que había estado usando su camuflaje para mimetizarse con el cielo, reveló lentamente su piel. Las enormes alas blancas hechas de papel revolotearon majestuosamente detrás de ella mientras descendía como un ángel, deteniéndose junto a Makoto. Vamos, dijo Conan simplemente. Deidara, Makoto miró al bombardero. Deja que Kurotsuchi vuele sola, Deidara invocó un búho de arcilla, saltó sobre él solo y se fue sin ofrecerse a llevarlo. Entonces vuelo solo, da igual, Kurotsuchi frunció los labios mientras lo veía irse. Ni siquiera ha aprendido la técnica de la roca ligera. Sigue dependiendo de pájaros de arcilla para despegar. ¿De qué hay que enorgullecerse? Ella activó su técnica y flotó hacia arriba. Bueno, Tsuchikage-sama, nos despedimos, le gritó Makoto a Onoki. Deberías alejarte de la montaña. Rápido. Hemos preparado cientos de miles de petardos como regalo de este primer encuentro. Mientras Makoto hablaba, se desplazó hacia atrás, poniendo distancia entre él y el acantilado. ¿Eh? Onoki quedó atónito por un momento. Entonces entrecerró los ojos al notar algo. La pared del acantilado estaba moviéndose. Capa tras capa de etiquetas explosivas brillantes comenzaron a desprenderse del camuflaje de roca, revelando un mar de papel blanco. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sin importarle el daño que le causaba su espalda, Onoki se dio la vuelta y se lanzó en dirección a Makoto y los demás. Auge. Inmediatamente después, el acantilado donde Deidara se había estado escondiendo entró en erupción. Una serie continua de detonaciones destrozó la montaña. Como es bien sabido, Conan eventualmente prepararía 600.000 millones de etiquetas explosivas para matar a Obito. Ella había mencionado la necesidad de ensayar el tiempo y la ubicación. Este fue uno de esos ensayos que Makoto ayudó a organizar. Durante los días que Deidara estuvo atrapado, Conan no se quedó de brazos cruzados. Convirtió toda la pared del acantilado en una bomba. Casualmente el acantilado tenía forma de dos salientes a los lados. Cuando detonó, el humo y el fuego formaron una figura enorme y perfecta de Patricio Estrella contra el cielo. Al oír el rugido ensordecedor, Deidara se giró para mirar desde su pájaro de arcilla. Se quedó congelado. Detuvo el pájaro en el aire y miró fijamente la nube en forma de hongo con los ojos muy abiertos. Cuando Makoto y Conan lo alcanzaron, inmediatamente tartamudeó. Estratega, ¿qué fue eso de ahora? Eso dijo Makoto, acercándose para palmear el hombro de Deidara, es la técnica secreta de Conan Mee. Y esa era solo la versión básica. Deidara, mira esa escala. Tu arte instantáneo aún está muy lejos de Conan Mee Paper Ocean. Y tu compañero, Sasori, continuó Makoto. Sus técnicas de títeres no son ni de lejos tan avanzadas como las de los 6 caminos del líder Pain. Ustedes dos se consideran artistas, pero ni siquiera pueden superar a los aficionados de nuestra organización, a quienes ni siquiera les interesa el arte. Si no podéis vencerlos en vuestros respectivos campos, entonces no creo que debáis llamaros artistas casualmente todavía. Así que, trabaja duro. Deidara se quedó mirando la destrucción. Él asintió con seriedad. Qué impactante. Deidara Nii, ¿te regañaron y no respondiste? Kurotsuchi, que acababa de llegar y escuchó el final de la conversación, se sorprendió. Cuando el viejo te sermoneaba, nunca lo aceptabas. Solías tirarle arcilla. ¿Qué sabes tú? Espetó Deidara, aunque le faltaba su mordacidad habitual. La perspicacia y la comprensión del arte del estratega superan tu imaginación. Él respetaba el poder. ¿Y esa explosión?
Eso sí que fue poder. Ah, cierto, estratega, dijo Deidara con una sonrisa irónica, guiñándole un ojo a Makoto. Ya que lo sabes todo, me gustaría saber tu opinión sobre Kurotsuchi. ¿Cuál es su futuro? No me malinterpreten. No era Deidara haciendo de casamentero. Quería que Makoto diera una evaluación mediocre del futuro de Kurotsuchi para que Deidara pudiera burlarse de ella por ello. Pierna Kage, dijo Makoto al instante. ¿Qué clase de evaluación es esa? Preguntó Deidara confundido. ¿Va a liderar una aldea de piernas? Kage de piernas. Kurotsuchi voló frente a Makoto, con las manos en las caderas. ¿Qué significa eso? El cuarto Tsuchikage. Oh. Los ojos de Kurotsuchi se iluminaron. Ella levantó la barbilla con orgullo. ¿Crees que me convertiré en el cuarto Tsuchikage? Entonces sí que tienes buen juicio. Así que este Kage de pierna es solo un apodo para el cuarto. Ella se pavoneaba, pero permanecía confundida por dentro. ¿Qué pasa con eso de la pierna? No usó taijutsu de patadas, se convirtió en Tsuchikage solo porque Iwagakure se quedó sin candidatos. HMM. Deidara frunció los labios con desdén. Más o menos, asintió Makoto. 1E. Kurotsuchi estaba cubierto de signos de interrogación. A ella no le molestó la insinuación de que ella era una opción de respaldo. Estaba confundida por el tono. ¿Por qué suena menos como si estuvieran discutiendo posibilidades futuras y más como si estuvieran hablando de historia? ¿Por qué hablan con tanta absoluta seguridad? El paisaje de allí es maravilloso. HMM. Deidara pareció darse cuenta de que habían cometido un error. Silbó fuerte y señaló torpemente la lejana puesta de sol con fingida excitación. Deidara ni, eso es demasiado falso. Gritó Kurotsuchi, con líneas negras apareciendo en su frente. Estratega, Deidara dejó de sonreír y miró a Makoto. ¿Deberíamos decírselo? ¿O deberíamos silenciarla para siempre? No hay nada que no se pueda decir, dijo Makoto encogiéndose de hombros. De hecho, soy del mundo shinobi, de hace 20 años. Sé exactamente qué pasará. Lo que les dije a ti y al Tsuchikage antes no era una metáfora. En el futuro, oleadas de invasores llegarán al mundo shinobi, y los 5 Kages serán completamente impotentes ante su fuerza. Punto punto punto. Kurotsuchi se agarró la cabeza. Tu reiterada honestidad me está dando dolor de cabeza. Lógicamente debería ser escéptica. ¿Viaje en el tiempo? ¿Invasión? Pero por alguna razón, después de los detalles específicos, el extraño apodo Led Kage y la forma casual en que interactuaron, Kurotsuchi instintivamente sintió que Makoto no le estaba mintiendo. Ella respiró profundamente. Entonces Kurotsuchi miró a Makoto a los ojos. En lugar de pedir pruebas, dime. ¿Qué le sucederá a Iwagakure en el futuro? Comentario 1. Comentario. Votar.